Capítulo 12. Uma Musume, al sótano. Tokaicho ladeó la cabeza con confusión. Gracias al recordatorio de Mejiro McQueen, se dio cuenta de que una bebida especial de miel había aparecido junto a su plato en algún momento. Incluso tenía una pequeña nota, para Tokaicho, lo que indicaba claramente que era un regalo. Pero ella no había visto a nadie colocarlo allí. Tokaicho examinó detenidamente la misteriosa bebida. La taza parecía más simple y anodina que las que se venden en las tiendas. No tenía un empaque atractivo ni colores llamativos, si se vendiera al público, nadie la compraría. Sin embargo, a pesar de la apariencia común de la taza, el líquido en su interior era irresistiblemente cautivador. Transparente y con un ligero brillo iridiscente, su dulce y refrescante aroma llegó a su nariz, provocando en Tokaicho un deseo irresistible de probarlo. Trago saliva. Tanto Tokaicho como Mejiro McQueen tragaron saliva involuntariamente. Evidentemente, Tokaicho no fue el único atraído por el extraordinario encanto de esta bebida. ¿Pero quién me dio esto? Tokaicho tomó la bebida especial de miel con una expresión de confusión. Aunque parecía delicioso, su origen desconocido la hizo dudar en probarlo. Había oído rumores sobre cierta Uma Musume en la academia a la que le encantaba mezclar pociones extrañas y echárselas a escondidas en el té de los entrenadores a modo de experimentos. Al parecer, cualquier entrenador que bebiera la mezcla desaparecía junto con su Uma Musume durante 3 días y 3 noches, para luego reaparecer delgado, pálido y en silla de ruedas. Sin embargo, a pesar de lo espeluznante de estos incidentes, la comunidad de Uma Musume elogió efusivamente estas pociones. Algunos incluso ofrecieron precios elevados en foros oficiales para adquirirlas, añadiéndolas con entusiasmo al té de sus entrenadores. Tokaicho encontró este extraño fenómeno bastante desconcertante. Tras dudar un instante, Tokaicho finalmente cedió y decidió dar un pequeño sorbo. El líquido de colores del arco iris era sencillamente demasiado seductor, al igual que las zanahorias eran irresistibles para Uma Musume, parecía que la llamaba directamente al alma. Incapaz de resistir la tentación, Tokaicho rodeó la pajita con los labios y dio un sorbo suavemente. ¡Qué rico! En el momento en que la bebida especial de miel tocó su lengua, no pudo evitar gritar. Aunque no era su sabor extra intenso favorito, esta fue la bebida más rica que había probado en su vida. La miel era dulce pero no empalagosa, suave y aterciopelada, complementada a la perfección por una mezcla de sabores sutiles y exquisitos. Fue inolvidable desde el primer sorbo. Se sentía como si hubiera entrado en un magnífico mar de flores, rodeada de recuerdos dichosos que la hacían reacia a marcharse. ¡Qué rico! El rostro de Tokaicho se iluminó de pura alegría, y sus orejas de caballo se movieron alegremente. Siento que nunca más podré vivir sin este sabor. Al ver la reacción de éxtasis de Tokaicho, Mejiro McQueen sintió una curiosidad enorme. ¿De verdad está tan rico? McQueen. Pruébalo. Está increíblemente bueno. Tokaicho entregó la bebida con entusiasmo. Mejiro McQueen aceptó la taza y, con cierta vacilación, dio un pequeño sorbo con la misma pajita que había usado Tokaicho. Increíble, exclamó McQueen sin aliento al sentir el líquido en su lengua. A pesar de ser una dama refinada de la estimada familia Mejiro, que había probado innumerables bebidas de primera calidad, jamás había probado nada tan delicioso. Sorbo sorbo. La bebida especial de miel era tan exquisita que McQueen no pudo resistir la tentación de tomar unos cuantos sorbos más. McQueen, te estás bebiendo toda mi bebida especial de miel. Ah, lo siento. Ligeramente sonrojado, Mejiro McQueen devolvió la taza a regañadientes. Aunque deseaba más, su educación como joven dama de la nobleza le impedía robar descaradamente la bebida de otra persona. Kimoji Tokaicho recuperó la bebida especial de miel y reanudó dichosamente el disfrute de este manjar divino, su estado de ánimo se elevó como si hubiera ascendido al cielo. Mejiro McQueen observó con envidia cómo Tokaicho saboreaba el resto de la bebida. Quienquiera que hubiera creado esta obra maestra debía ser uno de los mejores maestros cocteleros de la actualidad. En ese mismo instante, lo decidió, contrataría a este genio como maestro coctelero personal de la familia Mejiro.
Él le prepararía bebidas de esa calidad todos los días, y si se negaba, pues ella simplemente usaría los recursos de la familia Mejiro para secuestrarlo. Por cierto, Tokaicho tenía pensamientos similares. Desafortunadamente, ella no tenía contactos ni poder, así que tendría que secuestrarlo ella misma. Jaja, es broma. Después de todo, la bondadosa Uma Musume jamás usaría métodos violentos para secuestrar a un humano. Probablemente. ¿Pero quién preparó exactamente esta bebida especial de miel? Mientras Tokaicho y Mejiro Makuin especulaban sobre la identidad de Mizuno Sora, una Uma Musume de cabello blanco se acercó repentinamente a su mesa. Tras haber terminado un plato enorme de arroz en apenas 17 segundos, Oguri Cap estaba a punto de marcharse cuando la bebida especial de miel que Tokaicho tenía en las manos llamó su atención. Con su enorme barriga, que parecía de embarazada, miraba fijamente la bebida especial de miel sin expresión alguna. ¿Acaba de pasar esa persona por aquí? Oguri Cap Senpai. Tanto Tokaicho como Mejiro Makuin se sorprendieron de que Oguri Cap se les hubiera acercado repentinamente y les hubiera hablado. Oguri Cap era una estudiante de último año muy conocida en Uma Musume. Naturalmente, estudiantes más jóvenes como Tyo y Makuin la reconocían, pero su relación era distante. Casi nunca habían interactuado, a lo sumo, se saludaban respetuosamente al pasar. Además, a Oguri Cap solo le importaba la comida, lo que hacía que la conversación fuera prácticamente imposible. Sin embargo, ahora, esta legendaria veterana se había acercado a ellas directamente debido a esta bebida especial de miel, lo que hizo que las jóvenes Uma Musume se sintieran inesperadamente honradas. ¿Podría Oguri Cap estar relacionado con el maestro que preparó la bebida? Oguri Cap Senpai, ¿conoces al maestro que creó esta bebida especial de miel?, preguntó Mejiro Makuin con cautela. Sí, dijo Oguri Cap asintiendo solemnemente, con los ojos llenos de silenciosa reverencia. Ella es la diosa de la bebida especial de miel. ¿Bebida especial de miel, Dios? Sí. Su nombre es Nakiri Erina. Oguri Cap relató a las dos jóvenes Uma Musume su encuentro de esa tarde con Mizuno Sora en la sala de reuniones. Tokaicho y Mejiro Makuin escucharon con asombro. Increíble. Así que de verdad existe un dios en este mundo. Y encima es el dios de mi bebida especial de miel favorita, exclamó Tokaicho encantada, con el ánimo por las nubes. Hoy fue un día increíblemente afortunado. No solo había conseguido una valiosa foto del presidente Rodolfo en traje de baño de un misterioso entrenador por la mañana, sino que ahora había recibido una bebida especial de miel elaborada personalmente por la mismísima diosa de la bebida. Su sabor era tan exquisito que supo que jamás volvería a conformarse con una bebida especial de miel común y corriente. Tokaicho anhelaba con ansias que la divina Nakiri Erina reapareciera algún día. Había caído completamente bajo el hechizo de Nakiri Erina, incapaz de vivir sin sus bebidas especiales de miel. Pero había algo que la inquietaba. ¿Por qué la descripción que Oguri Cap hizo de Nakiri Erina, la diosa de la bebida especial de miel, coincidía a la perfección con la del misterioso entrenador Okuto Seiji que había conocido esa mañana? Capítulo 13 Uma Musume, al sótano. Misión completada, pedir disculpas a Tokaicho. Nivel de dificultad de la misión, E. Recompensa, ninguna. Recomendaciones. Quítate el traje de doctor y deja que Tokaicho vea tu verdadera identidad, este es un requisito básico para una disculpa sincera. Agrega a Tokaicho como amiga y personaliza tu foto de perfil con la suya, una foto de Symbol y Rudolph. Demuéstrale a Tokaicho tu vasta experiencia e invítala a convertirse en tu Uma Musume asignada. Sí, sin duda la próxima vez. Al ver que las sugerencias del sistema eran esencialmente las mismas ideas inútiles de la vez anterior, Mizuno Sora no se molestó en discutir y optó por descartarlas con indiferencia. Puede que hubiera estado de acuerdo, pero de ninguna manera voy a hacer nada de eso. Bueno, pasemos a la siguiente tarea de disculpas. Mizuno echó un vistazo a las tres Uma Musume que charlaban animadamente a lo lejos, luego se dio la vuelta en silencio y salió de la cafetería. No se marchó inmediatamente después de entregar la bebida especial de miel, sino que se escondió en un rincón discreto para observar a Tokaicho y a sus amigas.
Solo después de confirmar que Oguri Cap no había revelado ninguna información útil, Mizuno se marchó satisfecho. Aunque la misión de disculpa le había obligado a ponerse en contacto con Tokaicho de nuevo, ahora que la tarea estaba cumplida, estaba absolutamente seguro de que no volvería a cruzarse con ella. Luego iba a encontrar Rise Sower, modo Oni-sama, encantado. Rise Sower no había aparecido en la cafetería, pero gracias a los conocimientos que Mizuno tenía sobre ella como su Oni-sama, estaba bastante seguro de saber dónde encontrarla. Con las manos en los bolsillos, Mizuno caminó hacia el campo de entrenamiento. Varias integrantes del equipo Uma Musume, que se esforzaban al máximo, seguían entrenando en el campo de prácticas de la Academia Trasen. Al caer la noche, el crepúsculo menguante redujo cada vez más la visibilidad, y correr en esas condiciones resultaba mucho más difícil que entrenar a plena luz del día. Además, era la hora de la cena, un momento para reponer energías. Tras una tarde de entrenamiento intenso, la mayoría de las Uma Musume ya estaban agotadas. Seguir corriendo con el estómago vacío ponía a prueba su resistencia. ¡Oh! Algunas Uma Musume desconocidas rápidamente llegaron a su límite y se desplomaron sobre la hierba, incapaces de correr más. Sin embargo, en medio de estas figuras exhaustas, la menuda Uma Musume siguió perseverando. Haf Haf, la pequeña amazona, que llevaba un sombrero negro adornado con una rosa azul, mantuvo su trote constante y rítmico, dando vueltas incansablemente por la pista de hierba. Esta chica no era otra que la adorable Lluvia de Arroz, querida por todos los entrenadores Oni-sama. A pesar del dolor intenso en sus músculos, el ardor en sus pulmones y el sudor que le empapaba el uniforme, Rise Sower siguió corriendo sin pensar en rendirse. Todavía le quedaban 10 vueltas para alcanzar su objetivo autoimpuesto. Hasta entonces, Rise Sower se negaba a parar. Al margen del campo de entrenamiento, un nuevo entrenador con un llamativo peinado afro estaba de pie junto a varios compañeros, señalando y comentando sobre el Uma Musume en la pista. «Es un caso perdido», dijo el chico de pelo afro, sacudiendo la cabeza con desdén. «Su técnica de carrera, su talento innato, nada de eso da la talla». Su nombre era Hiroshima Baosa. Baosa, gracias a su audacia al rechazar las invitaciones de los entrenadores veteranos y a sus comentarios aparentemente perspicaces, se había convertido en un líder informal entre los nuevos entrenadores. «Tienes razón», repitieron los demás aprendices a su alrededor. Pero Kaneshiro Takeru, que estaba de pie junto a ellos, frunció ligeramente el ceño en señal de desacuerdo. «¿Entrenador Hiroshima, qué hay de Uma Musume?» Kaneshiro Takeru señaló a Rise Sower, quien seguía esforzándose. «Ha estado corriendo sin parar. Parece increíblemente decidida. Antes de que el hermano mayor de Takeru desapareciera, le había enseñado mucho sobre cómo detectar el talento de Uma Musume. Y Takeru podía reconocer claramente la extraordinaria fuerza de voluntad de Rise Sower con solo mirarla. Sin embargo, Baosa se burló con desdén de la extraordinaria perseverancia de Rise Sower. «Es demasiado menuda y no especialmente rápida, definitivamente no tiene madera de campeona». «¿De qué sirve la determinación sin talento innato?», declaró Baosa con seguridad. «El talento lo decide todo. Un genio apenas necesita esforzarse para ganar campeonatos, mientras que un corredor mediocre podría entrenar sin cesar y jamás alcanzar la altura del genio». «En efecto», repitieron los demás aprendices. La mayoría menospreciaba al pequeño Rise Sower. Incluso aquellos que inicialmente no estaban de acuerdo, se dejaron convencer por las seguras declaraciones de Baosa. «Vayamos. Mañana comprobaremos si hay algún otro grupo de Uma Musume que merezca la pena gestionar». Con un resoplido de orgullo, Baosa se llevó a los aprendices. Aunque Kaneshiro Takeru no estaba de acuerdo con él, le faltó el valor para decir algo y, a regañadientes, lo siguió. Una vez que los nuevos entrenadores se marcharon, la exhausta Uma Musume también comenzó a irse, dejando a Rise Sower sola, que seguía corriendo vueltas con diligencia. Pasaron varios minutos más. A Rise Sower solo le quedaban 2 vueltas para completar su objetivo. Pero el cansancio finalmente comenzó a hacer mella en ella. «No, no puedo rendirme todavía. Tengo que terminar lo que me propuse hacer».
Rise Sower se detuvo brevemente para recuperar el aliento. Aguanta, Rise Sower. Ganbadeo se animó adorablemente con un pequeño puñetazo al aire. Aga. Mizuno, que acababa de llegar al campo de entrenamiento, sufrió de inmediato un golpe devastador por la ternura de Rise Sower. Cayó de rodillas como si le hubieran disparado, agarrándose el pecho y luchando por respirar. Cuando Mizuno vio por primera vez el adorable Po de Rise Sower en su historia, se retorció de alegría. Ahora, al verlo en vivo, casi sufrió un infarto por tanta ternura. Mizuno sintió un inmenso alivio al haber resistido sus impulsos de hermano mayor en aquel entonces, optando por no convertir a Rise Sower en su Uma Musume. De lo contrario, seguramente habría perdido la razón, convirtiéndose en un hermano mayor obsesivo y cariñoso, y siendo inevitablemente arrastrado al sótano por un Rise Sower lleno de afecto. Mizuno respiró hondo y sacó de su bolso un amuleto de la suerte bordado con una rosa azul. Entregárselo a Rise Sower completaría la misión de disculparse, mucho más fácil que lidiar con Tokaicho. Al ver que la ducha de arroz seguía funcionando, Mizuno decidió esperar a que terminara. Al igual que con Tokaicho, le guardaría el amuleto discretamente en el bolsillo y evitaría el contacto excesivo, previniendo así cualquier activación accidental de sus instintos fraternales. 2 vueltas fueron rápidas para una Uma Musume. Pronto, Rise Sower completó su última vuelta y se detuvo para recuperar el aliento. Ahora es mi oportunidad. Sujetando con fuerza el amuleto de la suerte, Mizuno se acercó sigilosamente a Rise Sower. Pero cuando se encontraba a unos 10 metros de ella, resbaló repentinamente y cayó de bruces contra el césped. Ruido sordo. Rise Sower dio un respingo al oír el sonido, girándose rápidamente hacia donde provenía, pero no vio nada. Un poco asustada, se alejó apresuradamente. ¡Ay! Mizuno se incorporó lentamente, frotándose la nariz magullada. Casi se la había aplastado con la caída. ¡Oh, no! Al ver que Rise Sower ya se marchaba, Mizuno la persiguió rápidamente. Pero una vez más, a menos de 10 metros, Mizuno tropezó, esta vez con unas raíces de hierba inexplicablemente enredadas, y volvió a caer de bruces. Ruido sordo. Rise Sower miró hacia atrás una vez más, sin ver nada, pero ahora aterrorizada de que algo sobrenatural la estuviera persiguiendo. Con el rostro pálido por el miedo, echó a correr. Esperar. Cuando Mizuno intentó gritar, una repentina ráfaga de viento frío le azotó la garganta, ahogándole la voz. Tos, tos. Para cuando Mizuno finalmente se aclaró la garganta y levantó la vista, Rise Sower ya se había marchado hacía rato. Al darse cuenta de que algo extraño estaba sucediendo, Mizuno frunció el ceño con recelo. ¿Por qué siguen ocurriendo accidentes tan desafortunados cada vez que intento acercarme a la ducha de arroz? 3 veces, no puede ser una coincidencia. Cuando Mizuno le preguntó mentalmente al sistema, éste le explicó de inmediato. Es el dios de la desgracia que rodea a Lluvia de Arroz, impidiéndote darle el amuleto de la suerte. Capítulo 14 Uma Musume, al sótano. ¿Qué demonios? ¿Dios de la desgracia? Mizuno Sora jamás había creído en dioses. Incluso después de transmigrar al mundo de Uma Musume, lo máximo que podía aceptar era la existencia de las 3 diosas bendiciendo a las chicas caballo. Pero, ¿qué demonios era ese dios de la desgracia? Caso cerrado. La desgracia de Rise Sower fue claramente causada por alguna entidad malévola que la maldijo. ¡Uf, qué fastidio! Mizuno se limpió la sangre que le goteaba de la nariz después de esas 2 feas caídas, frunciendo el ceño con seriedad. Había supuesto que la disculpa de Rise Sower sería sencilla, simplemente entregar el amuleto de la suerte. Pero, evidentemente, las cosas no eran tan simples. El mayor obstáculo era ese dios de la desgracia que estaba ligado a ella. Enfrentarse al dios de la desgracia era tan difícil como preparar una bebida especial de miel de rango S. Además, el traje de doctora de Mizuno redujo considerablemente su presencia. Rise Sower ni siquiera podía verlo, probablemente lo había confundido con un fantasma, lo que explicaba su huida presa del pánico. ¿Sistema, alguna sugerencia? Recomendación,
quítele el traje del doctor. Genial, eso fue completamente inútil. Sin embargo, en lugar de acobardarse, el espíritu de lucha de Mizuno resurgió con fuerza. ¿Cómo se atreven a maldecir a mi adorable Rise Sower? Como su autoproclamado Oni-sama, Mizuno no podía permitir que esto quedara impune. Adelante. Y veamos quién es más fuerte, tu desgracia o mi determinación como Oni-sama. Entre el campo de entrenamiento y la cafetería, cerca de los edificios de la academia. Lo siento, lo siento. Rise Sower se disculpó repetidamente mientras se abría paso entre un grupo de Uma Musume. Rodeada de otras chicas aficionadas a los caballos, Rise Sower ya no estaba tan aterrorizada. Su carrera desesperada se fue ralentizando gradualmente hasta convertirse en un trote ligeramente aliviado. Ella miró hacia atrás con nerviosismo. Aún así, nadie parecía estar persiguiéndola. Ese alboroto de hace un momento realmente fue causado por la dama fantasma. Las orejas de Rise Sower se agacharon tristemente. Como era de esperar, solo soy una niña que trae desgracias a todos. Cualquiera que esté a mi alrededor se vuelve desafortunado, seguramente porque la dama fantasma los está maldiciendo deliberadamente. La ducha de arroz me pareció totalmente inútil. Mañana solicitaré permiso para entrenar solo, comer solo y vivir solo. Así evitaré causar problemas a los demás. Justo cuando Rise Sower imaginaba su futuro solitario, su estómago vacío emitió una fuerte queja. Tras un entrenamiento tan intenso, estaba hambrienta. Rise Sower decidió ir a la cafetería. Pero, como siempre, había llegado demasiado tarde después del entrenamiento. Sus platos favoritos ya se habrían acabado, dejando solo comida que no le gustaba especialmente. Su ánimo decayó de nuevo, y sus orejas y cola se agacharon aún más mientras caminaba tristemente hacia la cafetería. Flotando inadvertidamente sobre la cabeza de Rise Sower se encontraba la figura translúcida de una mujer de aspecto sombrío. Esta mujer era uno de los incontables avatares del dios de la desgracia. Cualquiera a quien se vinculara se volvería gradualmente más desafortunado, sufriendo continuamente desgracias. Rise Sower fue su víctima elegida. Cada vez que atormentaba a Lluvia de Arroz, el poder del dios de la desgracia crecía, lo que significaba que la suerte de Lluvia de Arroz solo empeoraría. Cuando se hubiera acumulado suficiente energía negativa, el dios de la desgracia destruiría por completo a Lluvia de Arroz, regresando triunfante a su verdadera forma con una desesperación ilimitada como recompensa. De hecho, su objetivo final era matar a Rise Sower en la pista de carreras. Un día, durante una curva cerrada, Rise Sower podría sufrir una fractura repentina y caer de cabeza sobre escombros inadvertidos que quedaron en la vía. Y jajajaja. Imaginando el futuro lleno de desesperación de Lluvia de Arroz, el dios de la desgracia estalló en una risa arrogante. Pero su risa cesó rápidamente, y su rostro se ensombreció al notar que Mizuno se acercaba a toda velocidad. Dios de la fortuna, aléjate de mí. Mizuno miró atónito al dios de la desgracia, con la boca temblando incontrolablemente. ¿Así que el dios de la desgracia existe de verdad? Y no solo puedo verla, sino que incluso puedo oírla diciéndome que me mantenga alejado. Dios de la fortuna, esta muchacha es mía. Permanecerá maldita por la desgracia toda su vida. Ocúpate de tus propios asuntos, declaró con altivez el dios de la desgracia. Tras escuchar una amenaza tan flagrante, Mizuno hizo una mueca. Primero el dios de la bebida especial de miel, ahora el dios de la fortuna. ¿Acababa de ganarse otro apodo vergonzoso? Fue una sensación absurdamente vergonzosa, como si hormigas le recorrieran la piel. No soy un dios de la fortuna. Solo un Oni-sama de paso. Agarrando con firmeza el amuleto de la suerte, Mizuno se acercó a Rise Sower. Al ver acercarse a Mizuno, la diosa de la desgracia extendió arrogantemente las manos. ¿Prefieres acercarte en lugar de huir? ¿Por qué haces referencia a Jojo en un mundo de Uma Musume? ¿De qué otra forma voy a alejarte de Rise Sower? Mizuno se metió las manos en los bolsillos, con una expresión de total confianza. Oh. Entonces acércate un poco más. Rise Sower caminaba lentamente por delante,
mientras que Mizuno avanzaba a un ritmo más rápido, acortando la distancia progresivamente. Justo cuando Mizuno se encontraba a 10 metros de distancia, el dios de la desgracia hizo un gesto con el dedo. Ruido sordo. Mizuno se estrelló inmediatamente contra el suelo con la cara. Jajaja, qué débil. Ni siquiera puedes acercarte a 10 metros. ¿Cómo piensas entregarle ese encanto tan irritante a mi anfitrión? La caída aumentó de nuevo la distancia entre ellos. Entonces, si me acerco a menos de 10 metros, ¿me tropezaré automáticamente? Mizuno levantó la cabeza, limpiándose la sangre de la nariz. La habilidad del dios de la desgracia era absurdamente injusta. Había vigilado cuidadosamente donde pisaba, pero una piedra invisible lo hacía caer. Era una regla ineludible. ¿Y esto, entonces? En lugar de ponerse de pie, Mizuno optó por arrastrarse hacia la ducha de arroz. Si la mala suerte le hacía tropezar una pierna, usaba las 4. El triángulo era la forma más estable, perder el apoyo de una extremidad no lo detendría ahora. Mientras gateara con cuidado, Mizuno no volvería a caerse. Claro, se veía ridículo, como una cucaracha arrastrándose por el suelo, pero soportaría cualquier humillación con tal de rescatar a Rise Software y completar su misión. Esta era su lucha por la supervivencia. Al ver a Mizuno acercándose a 4 patas, el dios de la desgracia casi se echó a reír. ¡Qué espectáculo tan ridículo! ¿Acaso intentaba hacerla reír hasta la muerte? 10 metros más. El dios de la desgracia chasqueó el dedo. Grifo. La mano derecha de Mizuno se detuvo bruscamente en el aire. Pero no se cayó. Con 3 extremidades aún estables, Mizuno recuperó rápidamente el equilibrio y se arrastró rápidamente hacia adelante. ¿Bonito? El dios de la desgracia se mostró ligeramente sorprendido por el inesperado movimiento de Mizuno. Así que no estaba bromeando, el gateo tenía un propósito real, evitar tropezar. Inteligente. Sin embargo, su sorpresa duró poco. Después de todo, 10 metros eran solo el comienzo de su poder para la mala suerte. A 7 metros de distancia, saludó a Mizuno con la mano con indiferencia. ¡Auf! Los brazos de Mizuno se acalambraron inmediatamente. Al perder el control, comenzó a caer hacia adelante sin control. Sin brazos que le protegieran la cara, sufriría graves quemaduras por fricción al golpearse contra el suelo. J.E. ¿Y ahora qué vas a hacer, Nani? Los ojos del dios de la desgracia se abrieron de par en par. Con unos reflejos asombrosos, Mizuno se acurrucó rápidamente formando una bola, rodando hacia ella como una rueda. Usando solo su torso, ya ni siquiera necesitaba extremidades. Los calambres en sus brazos ya no eran un problema. Capítulo 15. Uma Musume, al sótano. ¿Hablas en serio? ¿Haciendo todo esto por una chica aficionada a los caballos que ni siquiera conoces? El dios de la desgracia estaba furioso y frustrado. Se había encariñado con Rise Software desde la infancia y nunca antes había visto a Mizuno Sora. Claramente, eran 2 desconocidas. Sin embargo, este tipo lo arriesgó todo con tal de ahuyentarla de Rise Software, llegando incluso a rodar patéticamente por el suelo. ¿Acaso eso tenía lógica? ¿Era este tipo un protagonista idiota y apasionado de un manga shonen? Si Mizuno conociera los pensamientos del dios de la desgracia, estaría totalmente en desacuerdo. Primero, conocía perfectamente a Rise Software, ya que ella se autodenominaba su Oni-sama en línea. Segundo, no era un héroe shonen temerario dispuesto a arriesgarlo todo por desconocidos. Solo realizaba este acto desesperado para completar su misión y sobrevivir. Fue una lucha por la supervivencia. Casi llegamos. Aunque Mizuno no podía ver con claridad hacia dónde rodaba, su instinto le decía que estaba casi al alcance de lluvia de arroz. Los intentos del dios de la desgracia por adormecer sus extremidades no lograron detener por completo su avance. Todo parecía ir bien. Pero claro, al enfrentarse al dios de la desgracia, algo inesperado estaba garantizado. Justo cuando Mizuno se acercaba a menos de 1 metro de Rise Software, una Uma Musume cualquiera pasó corriendo de repente. Disculpe. Paso. Es una emergencia.
La chica de los caballos salió corriendo apresuradamente, claramente con prisa. Incapaz de esquivarla mientras rodaba, Mizuno chocó de frente contra ella. ¡Bugá! Mizuno salió disparado por los aires, estrellándose y rodando por el suelo. ¿Me he tropezado con algo? La desconocida Uma Musume se rascó la cabeza confundida, sin notar nada inusual. «Rise Sower-san», gritó al ver a Rise Sower cerca. «Ese sí». Sobresaltado por la repentina interacción, Rise Sower respondió nerviosamente. «¿Te he chocado por accidente?» No. Rise Sower negó con la cabeza tímidamente. «Qué raro, juraría que acabo de chocar con algo». La chica ladeó la cabeza, desconcertada. «Bueno, hoy compré esa poción tan cara para echársela a escondidas al té de mi entrenador, jejeje, es hora de volver a casa rápido y disfrutar de nuestra feliz y privada vida juntos». La culpable se alejó trotando alegremente, ajena a todo, mientras su víctima, Mizuno, yacía aturdida en el suelo, incapaz de levantarse. El dios de la desgracia estalló en una risa malévola. «Inútil. Cuanto más te acerques a ella, mayores serán tus calamidades. Tu situación se vuelve más peligrosa con cada paso. Es imposible que alcances a esta chica. ¡Qué maravilla de ti! Dejen de hacer referencias a Jojo. ¿Quién entiende ese chiste? Te lo advierto de nuevo, dios de la fortuna, aléjate o morirás». El dios de la desgracia miró a Mizuno con expresión amenazante. Aunque parecía misericordiosa e indulgente, en realidad no lo era. Simplemente no había acumulado suficiente energía negativa como para matar a alguien directamente. De lo contrario, Mizuno habría muerto en la colisión en lugar de quedarse paralizada. Cada vez que maldecía a Mizuno, consumía preciosa energía de la desgracia. Invocar a esa Uma Musume al azar había agotado sus últimas reservas. Si Mizuno se acercaba de nuevo, no le quedaría energía suficiente para provocar otro accidente y acabar con él. Uf, duele. Mizuno intentó desesperadamente levantarse usando pura fuerza de voluntad, pero el intenso dolor lo obligó a volver a tumbarse casi de inmediato. La colisión de Anuma Musume fue terriblemente similar a ser atropellado por un coche a toda velocidad. Le zumbaba la cabeza con fuerza, estuvo a punto de morir en el acto. Aunque Mizuno sobrevivió, resultó gravemente herido. Ponerse de pie era imposible, y mucho menos perseguir a Rise Sower. Al ver a Mizuno inmovilizado, el dios de la desgracia suspiró aliviado. «Ríndete. El ganador ya está decidido». Sonrió con seguridad, sacudiendo la cabeza burlonamente. «Ya ni siquiera puedes provocar una leve onda. Mira toda la sangre que has perdido. Eso significa que no tienes salvación. Adiós. Tu vida termina aquí». Dándole la espalda a Mizuno, lo ignoró por completo. «Deja ya de citar a Jojo. ¿Qué esperas que diga ahora? ¿Esta es mi última onda?» Mizuno suspiró con fastidio, mirando su cuerpo completamente desangrado y colocando una mano sobre su corazón, que aún latía con regularidad. Ni siquiera estuvo cerca de morir, como ella afirmaba. De hecho, sus heridas fueron sorprendentemente leves, no tenía huesos rotos, solo estaba temporalmente inmovilizado. Un momento. Esto no me cuadra. Mizuno frunció el ceño pensativo. Dada su fragilidad humana, el impacto de una Uma Musume que se mueve a gran velocidad debería haberle causado al menos una fractura. Sin embargo, sus heridas parecían extrañamente reducidas. De repente, Mizuno se dio cuenta de algo crucial. «Tu poder maldito tiene un límite, ¿no es así?», acusó Mizuno. Usando comunicación telepática, ya que abrir la boca atraería otra ráfaga de desgracias. El dios de la desgracia se sobresaltó visiblemente. ¿De qué estás hablando? No lo entiendo». El sudor de los nervios le corría por la cara. «Imposible. ¿Este tipo me ha calado?». Tal como lo sospechaba, confirmó Mizuno con seguridad a juzgar por su reacción. Al fin y al cabo, nadie sufre desgracias constantes. Ni siquiera Rise Sower se enfrenta al desastre a cada paso que da. Dijiste que cuanto más me acercara, peores serían mis desastres.
Pero solo yo sufrí alguna desgracia. Todas las demás Uma Musume que pasaban por Rise Sower no se vieron afectadas en absoluto. Y teniendo en cuenta que me atropelló una chica a caballo a toda velocidad sin siquiera romperme un hueso, solo quedé inmovilizado temporalmente. Solo puede haber una verdad. Mizuno se ajustó dramáticamente las gafas inexistentes que llevaba en la nariz. Tu poder de maldición tiene límites y casi te estás quedando sin energía. Maldita sea. La expresión del dios de la desgracia se ensombreció. Su mayor secreto había sido descubierto con demasiada facilidad. ¿Cómo es posible que este tipo sea tan inteligente? Ni su implacable determinación ni su inteligencia perspicaz encajaban con las personalidades amables e ingenuas típicas de la gente del mundo de Uma Musume. Sal de este mundo de Uma Musume de una vez. ¿No encajarías mejor en una batalla mental al estilo Jojo? ¿Cómo es posible que una Uma Musume pueda engañar a un bastardo tan listo como tú para llevarlo a la sala subterránea? ¡Idiota! Tras maldecir furiosamente a Mizuno en su interior, el dios de la desgracia pronto recuperó la compostura. Dado que la ganadora ya estaba decidida, conocer su secreto era inútil para él. Ahora estás completamente inmovilizado. Aún conociendo mis límites, ¿cómo puedes seguir acercándote? Quédate ahí obedientemente hasta que otra Uma Musume te aplaste hasta la muerte. Tras pronunciar sus despiadadas palabras, el dios de la desgracia siguió a lluvia de arroz hacia la cafetería. Mizuno observó cómo la solitaria figura de Rise Sower se alejaba tristemente en la distancia, dejando escapar un amargo suspiro. En efecto, su cuerpo estaba completamente maltrecho, incapaz incluso de mantenerse en pie, y mucho menos de entregar el amuleto de la suerte. ¿Fue esta, su derrota? Capítulo 16. Uma Musume, al sótano. Rise Sower se acercó lentamente a la entrada de la cafetería, con el ánimo por los suelos. Tal como esperaba, la cafetería ya estaba prácticamente vacía. La mitad de las luces estaban apagadas. Las chicas de Uma Musume salieron poco a poco después de terminar de comer, dejando a Rise Sower como la única que entraba. Incluso las señoras de la cafetería estaban empezando a cerrar por la noche. Seguramente no quedaría ninguno de sus platos favoritos. Con la suerte que tiene, tal vez ni siquiera encuentre algo comestible. Originalmente, esto era exactamente lo que el dios de la desgracia había planeado. Pero en ese momento, sus energías estaban completamente agotadas, no había nada que pudiera hacer. Esta noche, Rise Sower sin duda encontraría comida, y probablemente incluso sus platos favoritos. Dios de la desgracia, Dios de la fortuna. Maldito seas. Sin embargo, a pesar de su enfado, no pudo evitar sentir una sincera admiración por Mizuno Sora. La desesperación y la determinación que Mizuno había mostrado antes la habían conmovido profundamente. Jamás se había topado con alguien que luchara con tanta temeridad, ignorando el dolor y la humillación solo para ser arrastrado como una rueda. Su resolución superaba con creces la de cualquier ser humano común. Puede que fuera un enemigo, pero merecía respeto. Por suerte, ella lo superó en astucia en el último momento, de lo contrario, él podría haber tenido éxito. Como Mizuno no podía acercarse directamente a Rise Sower, el dios de la desgracia pensó que su única opción restante era quitarse el traje de doctor y confiar en su físico peligrosamente atractivo de rango S. Con pezones de Uma Musume, para llamar la atención de Rise Sower. Pero revelar tal habilidad sería un suicidio. Podría llamar la atención de Rise Sower, pero sin duda también atraería la de otras Uma Musume, garantizándole un futuro oscuro y miserable. Sería como intercambiar su vida por la oportunidad de asestarle un duro golpe. Pero si Mizuno se atreviera a hacer tal cosa, la diosa de la desgracia admitiría con gusto que, de todos los oponentes a los que se había enfrentado, ninguno había demostrado mayor determinación que Mizuno Sora. Sin dudarlo, lo consideraría el más fuerte que jamás había conocido. Bueno, entonces, ¿lo arriesgarás todo? ¿O tienes algún otro as bajo la manga? Mientras el dios de la desgracia imaginaba con entusiasmo su próximo enfrentamiento, la tristeza de lluvia de arroz persistía. Pero su melancolía no tenía nada que ver con la incertidumbre de su cena. En realidad, le preocupaba algo completamente distinto.
Espero que mi respuesta anterior no haya molestado a la otra chica. Rise Sower seguía preocupada por la pregunta de la desconocida Uma Musume. Siempre se preocupaba más por los demás que por sí misma. Tan solo pensar en causar problemas le encogía el corazón. La ducha de arroz es realmente inútil. Sus ojos se humedecieron. El ánimo vuelve a decaer, bueno, en realidad ya estaba por los suelos. Avanzó con paso pesado y sin ningún entusiasmo. Justo cuando Rise Sower estaba a punto de entrar en la cafetería, una menuda Uma Musume con una esponjosa melena rosa se acercó dando saltitos alegremente. Mimi. La chica de pelo rosa saludó a Rise Sower con una sonrisa radiante y contagiosa. ¿Urara-chan? Era Haru Urara, el ángel siempre alegre. En el momento en que Rise Sower vio la expresión radiante de Urara, su tristeza se disipó de inmediato. El ánimo mejora. Pero el dios de la desgracia miró a Urara con un disgusto manifiesto. Ella realmente despreciaba a esa chica de los caballos rosas y alegres. De todas las Uma Musume, Urara fue una de las pocas que se acercó deliberadamente a Rise Sower a pesar de saber que sufriría una desgracia como consecuencia. Siempre optimista, Urara contagiaba felicidad a todos a su alrededor con tan solo su sonrisa, incluso a la perpetuamente desafortunada lluvia de arroz. Incluso cuando Rise Sower horneó galletas saladas por error tras mezclar azúcar y sal, incluso cuando se toparon con todos los semáforos en rojo al cruzar las calles juntos. Incluso cuando las repentinas tormentas arruinaron su entrenamiento al aire libre. Urara sonreía radiante y elogiaba a Rise Sower, afirmando que le apetecían galletas saladas después del entrenamiento. Que las luces rojas eran oportunidades perfectas para descansar o que la lluvia intensa hacía que la pista pareciera una piscina, asegurándose de que Rise Sower nunca se culpara a sí misma. Debido a Urara, la acumulación de energía del dios de la desgracia era dolorosamente lenta. Dios de la desgracia, Urara. Maldita seas. Ya sentía aversión por Urara, pero ahora su repugnancia se intensificaba. Por alguna razón, la diosa de la desgracia percibió que Urara irradiaba una presencia inquietantemente similar a la del dios de la fortuna con el que acababa de luchar. Si tan solo le quedara algo de energía para la mala suerte, haría que Urara tropezara y le añadiría unas cuantas vendas más a su ya torpe apariencia. Urara-chan, tú también viniste a cenar. Rise Sower sonrió dulcemente. La sonrisa de Urara era verdaderamente reconfortante, con solo verla, todos los problemas de Rise Sower se desvanecían. No. Urara negó con la cabeza alegremente, acariciándose el vientre. Ya comí y estoy completamente llena. Entonces, ¿por qué estás aquí, Urara-chan? Vine aquí específicamente para encontrar a Mimi. Yo. Sí, asintió Urara emocionada. Mimi, acabo de conocer a un entrenador ninja genial. Quería que te diera un regalo. ¿Una entrenadora ninja? Rise Sower ladeó la cabeza, confundida. Ella entendía las palabras ninja y entrenador por separado, pero juntas. ¿Qué es exactamente un entrenador ninja? Alguien que entrena ninjas. Tada. Urara metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño objeto. Era un amuleto bellamente bordado con un delicado diseño de rosa azul que desprendía suavemente una relajante fragancia floral. ¿Bonito? En el instante en que vio el amuleto, el rostro del dios de la desgracia palideció mortalmente. Esa cosa es un amuleto de la suerte. Ahora entendía por qué la presencia de Urara le había parecido nauseabundamente similar a la del dios de la fortuna. El amuleto de la suerte había estado con Urara todo este tiempo. Pero el dios de la desgracia estaba desconcertado. ¿Por qué algo perteneciente al dios de la fortuna había acabado con una simple muchacha caballo como Urara? Urara podría ser un ángel, pero aparte de las bendiciones generales de las tres diosas, nunca había recibido un favor divino especial. Era simplemente una Uma Musume común y corriente. Espera. Urara dijo que una persona extraña se lo dio a Rise Sower como regalo. La mente del dios de la desgracia se llenó repentinamente con la imagen de Mizuno con su traje de médico. Masaka, ¿podría ser? Souda, exactamente.
En la imaginación del dios de la desgracia, apareció el fantasma de Mizuno, señalando dramáticamente con un estilo claramente jojo. Habló con seguridad, haciendo una pausa dramática en su explicación imaginaria. En tu opinión, si no me quito el traje de doctor, no puedo ganar, y si me lo quito, no puedo sobrevivir. Pero lo siento, pretendo lograr tanto la victoria como la supervivencia. Aparte de la arriesgada apuesta de quitarle el traje al doctor, tengo una estrategia más, sencilla pero crucial. Eso es confiar en mis compañeros. La compañía es el mejor remedio contra la desgracia. Por muy desafortunada que sea una persona, la compañía le da valor para afrontar la adversidad. Nunca lo entenderías, porque te alimentas de la miseria ajena. No comprendes el poder de la amistad. Aunque no pueda entregar personalmente el amuleto de la suerte a Rise Software, puedo pedírselo a otra persona. Y esta es mi suplente para entregar el amuleto de la suerte, Haru Urara. El destino me guió para conocer a Urara, y ella heredará mi espíritu dorado para derrotarte. Has usado hasta la última gota de tu energía maldita para detenerme, ¿qué poder te queda ahora para detener a Urara? Tú eres el que realmente perdió. Yamero. WRYYYYY. El dios de la desgracia aulló desesperado. Había agotado toda su energía maldita para detener a Mizuno, sin dejarle absolutamente nada para impedir que Urara entregara el amuleto de la suerte a Rise Software. Ni una sola gota. Dios de la desgracia, Ori 2. ¡Qué encanto tan precioso! Los ojos de Rise Software brillaron al instante al verlo. Era adorable, elegante y desprendía una fragancia relajante, además, tenía su rosa azul favorita. ¿Esto realmente está destinado a mí? Rise Software dudó un instante, y luego extendió la mano para cogerlo. Cuando su mano se acercó, el dios de la desgracia gritó de agonía. No. Ausentarse. Tengo una cita con Somalia en el Cairo, no te acerques más, gimió desesperadamente. Pero por mucho que llorara, los dedos de Rise Software inevitablemente tocaban el amuleto de la suerte. Una brillante luz dorada surgió de repente, cegando al dios de la desgracia. ¡Ah! La diosa de la desgracia gritó como si estuviera quemada, mientras su forma se desintegraba rápidamente. Escao no dio. Escao no dio. Volveré para vengarme, siseó con amargura. Con un último grito, la figura del dios de la desgracia se disolvió en polvo, desapareciendo por completo. Al sostener el amuleto, Rise Software se sintió inmediatamente más ligero. Gracias, Urara-chan, y gracias, entrenador Ninja-san. Capítulo 17. Uma Musume, al sótano. 10 minutos antes, Haru Urara tarareaba alegremente una melodía mientras regresaba a su dormitorio desde los edificios de enseñanza. De repente, una voz extraña, que no era ni claramente masculina ni femenina, llamó desde las cercanías. ¿Urara? ¡Wow! Una leyenda dorada. Sobresaltada, Urara miró a su alrededor confundida, pero no vio a nadie. Urara ladeó la cabeza. ¿Alguien acaba de decir mi nombre? Justo cuando empezaba a preguntarse si lo había imaginado, la peculiar voz volvió a hablar. Urara. Urara. La voz fantasmal resonó en los oídos de Urara, asustándola al principio, pero su miedo pronto se transformó en emoción. A los ojos inocentes de Urara, todo en el mundo era amigable y divertido, incluso los fantasmas invisibles. Ella suponía que solo eran amigos tímidos a quienes les encantaba jugar al escondite con ella. A Urara le encantaba hacer amigos, así que los fantasmas no le daban miedo en absoluto. Quizás la estaba llamando para unirse a un juego de escondite. Amigo fantasma, voy a buscarte. Buscó afanosamente a su alrededor, pero por mucho que buscó, no pudo encontrar a su amigo fantasma. Hasta que una mano surgió del suelo. Estoy aquí, dijo Mizuno Sora con voz débil, agitando una mano desde donde estaba tendido en el suelo. Solo entonces Urara se dio cuenta de que había habido alguien tumbado allí todo el tiempo. La ropa negra de Mizuno lo cubría por completo, mimetizándose a la perfección con el suelo oscuro. Casi no desprendía ningún olor, solo un tenue aroma a miel, apenas perceptible a menos que uno estuviera muy cerca.
Amigo fantasma, ¿de verdad eres un fantasma? Urara le dio un codazo a Mizuno con curiosidad, descubriendo que era muy sólido. Por supuesto que no, dijo Mizuno con impotencia. El traje del doctor era a la vez extremadamente útil y molesto. Era excelente para ocultar su presencia e impedir que la peligrosa Uma Musume lo notara, pero cuando intentaba acercarse a alguien, inevitablemente lo confundían con un fantasma. Urara estaba aún más desconcertada. Si Mizuno no era un fantasma, ¿por qué no lo había visto antes? Al ver la expresión de desconcierto de Urara, Mizuno suspiró y recurrió a sus habituales tonterías. Déjame contarte un secreto, dijo Mizuno en voz baja, con tono conspirador. En realidad, soy un ninja. Justo ahora estaba usando mi técnica secreta, ninpo, invisibilidad. Por eso no podías verme. ¿Un ninja? Al oír eso, los ojos de Urara brillaron al instante, y su confusión fue reemplazada por completo por asombro. Al ver dibujos animados de ninjas, Urara siempre fantaseaba con conocer a un ninja genial, aprender ninjutsu y usar sus poderes para derrotar a villanos malvados y salvar el mundo. Una vez le pidió a Seiyun Sky que le enseñara ninpo, transparencia, pero parecía que solo funcionaba con sus amigas, las demás Uma Musume solo le dedicaban sonrisas incómodas. Pero Mizuno era diferente. Se había vuelto invisible de verdad. Si no hubiera hablado, Urara jamás lo habría notado. Aunque Mizuno no se parecía en nada a los ninjas de la televisión, la inocente Urara le creyó completamente. Después de todo, usaba invisibilidad de verdad, así que sin duda era un ninja. Señor ninja, ¿está usted aquí tumbado porque está en una misión secreta? ¿Está esperando a que aparezca un villano para poder impartir justicia? Mizuno hizo una mueca para sus adentros. No podía decirle que había quedado paralizado tras ser golpeado por una Uma Musume cualquiera. Conociendo la personalidad angelical de Urara, ella lo llevaría inmediatamente a la enfermería, donde los médicos le quitarían el traje de médico y... No tengo ninguna misión especial. En realidad, solo estoy tomando el sol. Mizuno inventó rápidamente una excusa plausible. ¿Tomando el sol bajo la luna? Sí, forma parte de mi entrenamiento ninja. Lo llamo, aliento de la luna, punto. ¿Aliento de la luna? Eso suena increíble. Aunque Urara no lo entendió, pensó que la explicación de Mizuno era genial. Señor ninja, ¿puede enseñarme ninjutsu también? Quiero aprender. Por supuesto, respondió Mizuno sin dudarlo. Sí. Urara saltó de alegría. Pero antes, tengo un favor que pedirte. Mizuno cambió de tema con mucha naturalidad. ¿Qué pasa? Urara promete hacer lo mejor que pueda. Al oír que alguien necesitaba su ayuda, Urara se dio una palmada en el pecho con orgullo. ¿Conoces la ducha de arroz? Naturalmente, Mizuno sabía que Urara y Rise Sower eran amigos íntimos, pero fingió ignorancia para proteger su identidad. Ah, ¿te refieres a Mimi? Por supuesto. Somos mejores amigas. Respondió Urara con orgullo. ¿Podrías ayudarme a entregarle esto a Rise Sower? Acaba de dirigirse a la cafetería. Mizuno sacó el amuleto de la suerte de su bolsillo. Esto es. Es un regalo para Rise Sower, explicó Mizuno. ¿Una bomba de humo? No, es solo un amuleto. Urara parecía confundida. ¿Acaso los regalos ninja no deberían ser algo propio de un ninja? Pero al instante siguiente, la alegría le llenó el corazón simplemente porque alguien le había enviado un regalo a Mimi. Rise Sower era una Uma Musume muy capaz, pero era profundamente insegura y creía que su sola existencia traía desgracias a los demás. No había debutado, no tenía entrenador y, aparte de unos pocos amigos, nadie le prestaba atención ni la animaba. Aunque Urara pasaba tiempo con ella a diario, no lograba levantarle el ánimo por completo, lo que era una fuente constante de frustración para Urara. Pero ahora, este increíble ninja le pidió que le entregara un regalo a Mimi. Por fin alguien más estaba mostrando interés. Si Mimi supiera que hay otras personas que se preocupan por ella, tal vez su corazón helado podría ablandarse, aunque solo fuera un poco.
Gracias, señor ninja. Urara agradeció sinceramente a Mizuno, sintiéndose tan feliz como si el regalo fuera para ella misma. Sin embargo, en medio de su entusiasmo, de repente se dio cuenta de algo extraño. Pero señor ninja, ¿por qué no se lo da usted mismo a Mimi? Así estaría aún más contenta. Bueno, ¿por qué? Mizuno balbuceó una excusa. Porque ahora mismo, estoy tomando un baño de luna, ¿recuerdas? No me viene bien, así que por favor ayúdame a entregarlo. Oh. Cierto, lo olvidé. Urara comprendió de repente. Estaba tan emocionada que se había olvidado de que el señor ninja seguía entrenando. Déjamelo a mí. Misión aceptada. Urara saludó adorablemente. Ah, claro, todavía no sé tu nombre, señor ninja, preguntó Urara con entusiasmo. Yo, Mizuno se señaló a sí mismo. Ya había usado los nombres falsos Okuto Seiji y Nakiri Erina, y planeaba engañar a Urara con otro nombre falso como Ace. Pero entonces, lo reconsideró. Planeaba reclutar a Urara eventualmente, ¿cómo explicaría ahora el uso de un nombre falso? Así pues, por primera vez, Mizuno rompió sus propias reglas y reveló su verdadera identidad. Me llamo Mizuno Sora y soy una nueva entrenadora. Capítulo 18 Uma Musume, al sótano. Tras intercambiar contactos de la red Trasen con Mizuno Sora y averiguar con entusiasmo su nombre, Urara se apresuró a entregar el amuleto de la suerte a Rise Software. Poco después de que Urara se marchara, Mizuno recibió una notificación del sistema. Misión completada, pedir disculpas a Rise Software. Nivel de dificultad de la misión, E. Recompensa, ninguna. Recomendaciones. Quítate el traje de médico y deja que Rise Software vea tu verdadera identidad, esto es esencial para una disculpa sincera. Personalmente, dale una paliza a esa perra del dios de la desgracia y entrégale el amuleto de la suerte directamente a Rise Software. Revela tu identidad de Oni Isama e invita a Rise Software a convertirse en tu Uma Musume asignada. Uf, por fin terminé. En el mismo instante en que concluyó la misión, el entumecimiento desapareció del cuerpo de Mizuno, permitiéndole moverse libremente de nuevo. Mizuno se levantó del suelo y se estiró un poco, sintiéndose completamente normal, como si la colisión anterior con la Uma Musume no hubiera sido más que una alucinación. Por cierto, ¿eres realmente el dios de la fortuna? ¿Por qué le guardas tanto rencor al dios de la desgracia? Genial. Me está ignorando otra vez. Considerando su silencio, Mizuno concluyó que probablemente su suposición era correcta. Al decidir no insistir más, Mizuno temía que irritar a este sistema tan caprichoso pudiera acarrearle aún más castigos sin recompensa. Las 2 misiones de disculpa ya le habían consumido casi todo el día. Si tenía que lidiar con otra misión absurda, tal vez nunca tendría la oportunidad de completar la tarea de reclutar a Urara. Hablando de Urara, no la había invitado antes a pesar de tener la oportunidad perfecta. El momento no me pareció el adecuado. Pedirle que entregara un regalo a Rise Software e inmediatamente después intentar reclutarla como su Uma Musume asignada resultaba sospechoso, casi como si un tío turbio intentara seducir a una niña. Además, Mizuno tenía una mejor oportunidad por delante. Sacando su teléfono, Mizuno abrió el grupo de nuevos entrenadores de la 114ª generación de Trasen. El mensaje fijado era un anuncio de Ayakawa Tazuna. Mañana por la mañana se celebrará una prueba de selección en el campo de entrenamiento. Se anima a asistir a todos los entrenadores interesados en reclutar a una Uma Musume. La carrera de selección contó con chicas amazonas sin entrenador, que compitieron entre sus compañeras de clase. Aunque no eran oficiales y no contaban para sus récords profesionales, estas carreras servían para mostrar sus habilidades. Los entrenadores impresionados por el potencial de cierta Uma Musume podían invitarla directamente después. Y entre los participantes mencionados figuraba el nombre de Haru Urara. Por lo tanto, Mizuno decidió invitarla mañana por la mañana. Sería lo más natural para un nuevo entrenador encontrar a su primera Uma Musume asignada en la carrera de selección. Tras guardar su teléfono, Mizuno se sacudió la suciedad de la ropa y se dirigió hacia la puerta de la escuela.
Las noches en la Academia Trasen eran especialmente peligrosas para los entrenadores, sobre todo para los hombres. No solo debían temer a las insaciables jinetes que querían devorarlos enteros, sino que también había científicos locos que secuestraban víctimas en secreto, en la oscuridad. Cualquier entrenador que tuviera la mala suerte de ser atrapado pasaría el resto de su vida encerrado en una habitación subterránea o en un laboratorio tenebroso. Para proteger a los entrenadores varones, la academia proporcionó autobuses fuertemente blindados estacionados en las puertas entre las 7 y las 9 de la noche, que transportaban a los entrenadores de vuelta a salvo a su dormitorio secreto. Cuando Mizuno llegó a la puerta, se encontró con una escena caótica. Un grupo desesperado de entrenadores veteranos se peleaban entre sí por la oportunidad de subir primero al autobús. Los entrenadores en silla de ruedas se agarraban de los reposabrazos de sus rivales, luchando ferozmente por derribarlos. Quienes lograron voltear a los demás fueron los vencedores, obteniendo así la seguridad temporal de poder subir al autobús. Los perdedores yacían indefensos en el suelo, pronto recogidos por su Suma Musume, arrastrados hacia un destino incierto. Al día siguiente, podrían regresar pálidos y exhaustos o no ser vistos jamás. Por favor, se lo ruego. Déjeme abordar primero. Ya casi llega. No he vuelto al dormitorio en 3 días, se lamentó lastimeramente un entrenador derrotado ante los vencedores. Lo único que recibió a cambio fueron miradas indiferentes. Momentos después, Uma Musume, de cabello ondulado, se acercó y levantó con ternura al entrenador que lloraba, cargándolo en brazos como una princesa. Entrenador San, tengamos una cita esta noche, ya reservé la habitación. No. Desde dentro, incluso los entrenadores victoriosos comenzaron a derramar lágrimas en silencio, mostrando su solidaridad con su compañero caído. Así que, esto es la supervivencia del más apto. Mizuno. El autobús se llenó rápidamente. El conductor arrancó el motor de inmediato, llevando al primer grupo de entrenadores lejos de aquella escena brutal. Quienes no pudieron subir al autobús se arrodillaron en el suelo, rezando para sobrevivir el tiempo suficiente hasta que llegara el siguiente. En realidad, sus oraciones eran inútiles. Cualquier entrenador que no subiera al primer autobús era inevitablemente llevado por su Uma Musume asignada. En cuestión de minutos, Mizuno se encontró solo en la puerta. Todos los demás entrenadores ya habían sido llevados por sus chicas de caballos para sus citas, trágicamente. Me alegra no acabar nunca como ellos, murmuró Mizuno con alivio. Justo cuando se consolaba a sí mismo, agradecido de no haber llamado la atención de ninguna Uma Musume, una dulce voz sonó a sus espaldas. Entrenador Mizuno. Mizuno se quedó paralizado, cubierto de sudor frío, mientras se daba la vuelta lentamente. No puede ser una de esas chicas con caballos hambrientas, ¿verdad? Pero al ver claramente de quién se trataba, Mizuno finalmente se relajó. Oh, es solo la señorita Ayakawa. En efecto, la mujer sonriente que estaba detrás de él era Ayakawa Tasuna, la guía de la academia, y no la depredadora a la que temía Mizuno. Espera, ¿cómo pudiste verme? El aroma a miel ya debería haberse disipado. Había derramado accidentalmente un poco de bebida especial de miel hacía un rato, dejando un ligero aroma a miel. Pero Mizuno ya se había limpiado en un baño vacío, a menos que se hubiera quedado demasiado tiempo en un mismo lugar, no debería haber sido notado. El olor a miel es realmente tenue. No te habría notado si no te hubiera estado buscando deliberadamente, explicó Ayakawa Tasuna con suavidad. Pero para reconocer a cada entrenador, te tomé una foto. Mizuno-san, es muy fácil encontrarte consultando la foto. Levantó su teléfono y mostró la foto de Mizuno. A juzgar por el fondo, la foto fue tomada cuando se registró esta mañana. Esto podría ser problemático. Mizuno miró fijamente su foto, frunciendo ligeramente el ceño. Así pues, mientras alguien tuviera su foto, la invisibilidad del traje del doctor se volvía ineficaz. De ahora en adelante, tendría que asegurarse de que nadie lograra fotografiarlo. Señorita Ayakawa, ¿cuándo llega el próximo autobús? Ayakawa pensó por un momento. Si ninguna Uma Musume intercepta el autobús, probablemente cada 20 minutos. Si lo hacen, podría tardar hasta 1 hora.
¿Interceptar el autobús?, preguntó Mizuno temblando. ¿Qué clase de escenario de terror es este? ¿Es el apocalipsis? Hay chicas muy dulces que no quieren separarse de sus queridas zapatillas, a veces paran el autobús intentando recuperarlas, explicó Ayakawa con alegría. En esos momentos, el conductor debe detenerse, invitar cortésmente a la entrenadora a bajar y luego tomar largos desvíos para evitar que otras Uma Musume encuentren el dormitorio secreto y provoquen incidentes peligrosos. Mizuno. Esto sí que es el apocalipsis. Capítulo 19. Uma Musume, al sótano. Pasaron 20 minutos, pero el autobús escolar aún no había llegado. Uma Musume atacó el autobús, ¿eh? Según Ayakawa Tazuna, Mizuno tendría que esperar al menos otros 40 minutos a que llegara el siguiente autobús. A pesar de ello, Mizuno no tenía intención de volver a la Academia Trasen para matar el tiempo. En cambio, se sentó obstinadamente junto a la puerta. Regresar simplemente no era una opción. Se había marchado precisamente para evitar encontrarse con Uma Musume en la escuela. Cuanto antes pudiera volver sano y salvo al dormitorio, mejor, así evitaría cualquier riesgo de sufrir una emboscada inesperada. Prefería quedarse sentado obstinadamente en el suelo antes que volver adentro a buscar una silla. Pero Mizuno tampoco estaba ocioso. Había obtenido un manual del sistema llamado, de cómo empezar como entrenador, final en el sótano. Supuestamente, esta guía le enseñaría cómo convertirse en un entrenador adecuado. Sea cierto o no, no estaría de más echarle un vistazo. Mizuno abrió la primera página. Cómo mejorar las relaciones con Uma Musume. Método, palmaditas en la cabeza. Inútil. Mizuno lo ignoró sin dudarlo. Cómo mantener el buen humor de una Uma Musume. Método, abrazos. Volvió a volcarse. Cómo crear vínculos con Uma Musume. Método, besar. Cómo ayudar a Uma Musume a obtener factores poderosos. Método, beberte preparado por Uma Musume. Genial, todo este libro no hace más que enseñar a la gente cómo acabar en el sótano más rápido. Mizuno había hojeado el manual hasta la mitad, y lo único que encontró fueron consejos para aumentar rápidamente los niveles de afecto. Como era de esperar, el sistema bárbaro no era de fiar, claramente quería sabotearlo. Estaba a punto de terminar de hojear el libro a toda prisa y tirar la guía a la papelera más cercana cuando algo inesperado llamó su atención. ¿Cómo identificar el talento de Uma Musume? Primer paso, observa las piernas. Método, miles de palabras omitidas. Esta sección sí que tiene algo útil. Mizuno arqueó una ceja en señal de aprobación. A diferencia de los consejos sobre suicidio que se daban anteriormente, la información que aparecía al final del manual parecía realmente valiosa. No solo era detallado, sino también claro y fácil de comprender. Mizuno asimiló rápidamente una gran cantidad de información sobre el entrenamiento de Uma Musume. Si estudiara a fondo esta segunda parte de la guía, olvídese de ser un entrenador competente, estaría bien preparado para convertirse en un veterano experimentado. Mizuno se tomó su tiempo para terminar el capítulo sobre identificación del talento de Uma Musume, aprendiendo bastante. Cuando volvió a levantar la cabeza, vio el mundo de otra manera. Dirigió una mirada a Ayakawa Tazuna, que seguía de pie junto a la puerta, deteniéndose en sus esbeltas piernas cubiertas con medias negras. ¿Por qué sintió de repente la necesidad de tocarlas? No se trataba de un interés pervertido, como el de un lascivo que mira fijamente a una mujer hermosa, sino más bien de admiración profesional, un entrenador de caballos que ve potencial en un pura sangre. Entre los fans circulaba una teoría popular, aunque Ayakawa Tazuna parecía humana, en realidad era una Uma Musume, la legendaria yegua japonesa, el caballo fantasma conocido como Harvest Moment. Después de todo, logró trabajar en la Academia Trasen, donde la tasa de mortalidad de los entrenadores era increíblemente alta. Sin embargo, no solo salió completamente ilesa, sino que incluso persiguió sin esfuerzo a la rebelde Uma Musume. Claramente, no era una humana común y corriente. Bajo su característico sombrero verde, seguramente se escondían orejas de caballo.
Porque, al fin y al cabo, solo una Uma Musume podría vencer a otra Uma Musume. Ayakawa Tazuna era sin duda una chica con gran talento para los caballos. Esto explicaba por qué podía ser la secretaria de confianza del presidente de la junta directiva. Y quizás también explicaba el extraño deseo de Mizuno de tocarle las piernas. Peligroso. Otro individuo peligroso en mi lista. ¿Sucede algo, Mizuno-san? Ayakawa Tazuna había notado su mirada, pero acostumbrada a que la admiraran por sus piernas, no se enfadó. En cambio, sonrió cortésmente. Tras un momento de reflexión, Mizuno decidió poner a prueba sus conocimientos recién adquiridos. Señorita Ayakawa, ¿ha notado últimamente dolor en la pantorrilla izquierda, especialmente justo después de despertarse? Preguntó Mizuno con naturalidad. ¿Cómo lo supiste, Mizuno-san? Ayakawa pareció sorprendido brevemente antes de comprender rápidamente. Vaya, aunque eres un entrenador nuevo, Mizuno-san, pareces tener la agudeza visual de alguien con décadas de experiencia. Detectar detalles tan sutiles en la condición física de otra persona sin instrumentos especiales era algo que solo los veteranos con 30 o 40 años de experiencia podían lograr. Ayakawa empezó a preguntarse si Mizuno era en secreto un entrenador veterano retirado que regresaba a la Academia Trasen con una identidad falsa. Me estás halagando, respondió Mizuno con humildad. Su actitud serena, en realidad, solo era excesivamente cautelosa, convenció aún más a Ayakawa de que, en secreto, era un entrenador veterano con mucha experiencia. Pero como secretaria profesional en Trasen, Ayakawa conocía sus límites. No se entrometería demasiado en los secretos de nadie. Cualquiera que fuera la verdadera identidad de Mizuno, simplemente lo dejaría pasar. ¿Tiene algún consejo para aliviar el dolor?, preguntó amablemente. Sí, asintió Mizuno, compartiendo con gusto la solución que acababa de descubrir. Esta noche, cuando llegues a casa, primero haz esto, y luego aquello, y finalmente. A Mizuno no le preocupaba encariñarse demasiado con Ayakawa. Había sido secretaria de Trasen durante muchos años, interactuando con incontables entrenadores. Él era solo una cara más entre la multitud. Un consejo tan insignificante no aumentaría significativamente el nivel de afecto. Ayakawa era, en efecto, una Uma Musume, pero de la generación anterior, muy distinta a las jóvenes enamoradas que campaban a sus anchas por el campus. El romance no le interesaba en absoluto. Ya había dedicado todo su amor exclusivamente a las chicas a caballo de la Academia Trasen. Ya veo. Muchas gracias, Mizuno-san. Ayakawa sonrió profesionalmente. Tal como él esperaba, la respuesta de Ayakawa siguió siendo profesional y educada, sin ningún atisbo de sentimientos románticos. Sin embargo, su amistad sin duda mejoró significativamente, el indicador de amistad se vuelve verde. Sin nada más que hacer, Mizuno charló informalmente con Ayakawa. Sin duda, entablar una buena relación con ella fue beneficioso. Si en el futuro Uma Musume lo acorralaba, tener a Ayakawa como aliada significaba una vía de escape adicional. Tras mantener una agradable conversación durante unos 10 minutos, finalmente llegó el segundo autobús. Dado que los demás entrenadores veteranos ya se habían marchado y los nuevos entrenadores aún no estaban listos para regresar a sus dormitorios, Mizuno se encontró siendo el único pasajero que subía al autobús. Nos vemos mañana, Mizuno-san. Hasta mañana, señorita Ayakawa. Tras despedirse, Mizuno se dirigió hacia el autobús. Pero justo cuando Mizuno estaba a punto de subir a bordo, una barra de metal le bloqueó el paso de repente. El conductor del autobús miró a Mizuno con recelo y dijo bruscamente: Tú. Quítate la capucha. Capítulo 20. Uma Musume, al sótano. ¿Por qué? Mizuno estaba completamente desconcertado por la petición del conductor del autobús. Él solo quería subir al autobús. ¿Por qué tuvo que quitarse la capucha, lo único que ocultaba su aspecto? Tengo que asegurarme de que realmente eres entrenadora. Las Uma Musume no están permitidas en este autobús, declaró el conductor con severidad. Hubo un incidente en el que una Uma Musume se disfrazó y se coló en el autobús, causando un gran alboroto en el dormitorio secreto.
Necesito ver tu cara y confirmar que no llevas orejas de caballo escondidas bajo la capucha. De lo contrario, no subirás a este autobús. Date prisa y quítatelo. Mizuno. Mizuno miró hacia atrás a Ayakawa Tazuna, que seguía de pie junto a la puerta de la escuela. Teniendo en cuenta que acababa de confirmar que ella era una Uma Musume, Mizuno no podía bajo ningún concepto revelar su verdadera apariencia delante de ella. De hecho, tengo una tarjeta de identificación que demuestra que soy entrenador, dijo Mizuno, sacando su documento de identidad. El conductor lo miró, pero aún así le negó la entrada. ¿Quién sabe si esta identificación es robada? Y hemos tenido casos en los que Uma Musume robó las identificaciones de los entrenadores para colarse a bordo. En serio. No es de extrañar que los instructores veteranos le hubieran advertido que protegiera su identificación. Perderla le causaría problemas no solo a él, sino también a los demás. ¿Existía alguna otra forma en que Mizuno pudiera demostrar su identidad? La señorita Ayakawa puede dar fe de mí, le pidió ayuda finalmente Mizuno. Se había hecho un buen amigo, era hora de ponerlo a prueba. Aunque solo se conocían desde hacía menos de un día, ella debería poder interceder por él. Por favor, señorita Ayakawa, cuento con usted. Así es, Mizuno-san es entrenador, confirmó Ayakawa Tazuna con una sonrisa amigable. Gracias, señorita Ayakawa. Señorita Ayakawa, El conductor se acarició la barbilla pensativo. Teniendo en cuenta la autoridad y la fiabilidad de Ayakawa, es probable que el conductor deje pasar a Mizuno ahora. Todavía no, exclamó el conductor de repente. ¿Pero por qué? Porque la señorita Ayakawa tiene un historial. Una vez sintió lástima por una Uma Musume y la ayudó a colarse en el autobús. ¿Qué? Mizuno se quedó paralizado. Señorita Ayakawa, ¿es esto cierto? Ayakawa rió tímidamente. ¿Qué quieres decir con Mizuno había pensado que hacerse amigo de Ayakawa le daría cierta seguridad si alguna vez Uma Musume lo acorralaba. Pero resultó que ella ya los había ayudado antes. Esta amistad no valía nada. La amistad terminada. Quítate la capucha ahora mismo o no subirás a este autobús. El conductor extendió la mano hacia la puerta para cerrarla. Espera. Mizuno lo detuvo rápidamente. Mizuno echó un vistazo a su alrededor brevemente. No habían llegado otros entrenadores, ni había ninguna Uma Musume cerca, solo estaban el conductor, Ayakawa y él mismo. Este era el momento más seguro para mostrar su rostro. Mientras Ayakawa no lo viera, solo el conductor sabría de su apariencia. Si hubiera esperado a que llegaran los demás, la vida de Mizuno como entrenador definitivamente habría terminado, trágicamente. Está bien, me lo quitaré, murmuró Mizuno a regañadientes. Observó con nerviosismo el rostro siempre sonriente de Ayakawa, y luego recordó su atractivo de rango S, aterradoramente alto, para Uma Musume, su apariencia, su voz y su aroma, todo peligrosamente seductor. Señorita Ayakawa, ¿podría cerrar los ojos un momento, por favor? Por supuesto. Ayakawa asintió de inmediato. Y tápense también los oídos. Bueno. Y tal vez, no respires. Esa última petición parecía excesiva. Oye, ¿no te estás pasando un poco? Incluso el conductor pensó que las exigencias de Mizuno eran irrazonables. Le bastó con pedirle que cerrara los ojos. Taparse los oídos y no respirar. ¿Acaso se creía tan atractivo? Mizuno no estaba seguro de si era atractivo o no. Pero exponerse frente a cualquier Uma Musume definitivamente no era una opción. Por favor, señorita Ayakawa. Mizuno hizo una reverencia en señal de disculpa. Está bien. Ayakawa cerró los ojos obedientemente y se cubrió suavemente las orejas que estaban ocultas bajo su sombrero. Solo puedo aguantar la respiración unos 30 segundos. Después de eso, se vuelve incómodo. Ya es suficiente. Al ver que tenía los ojos cerrados, Mizuno bajó rápidamente la capucha y se giró hacia la conductora. Señor, mire, es evidente que soy humano, dijo Mizuno señalando su rostro.
Sin embargo, la reacción del conductor pilló a Mizuno desprevenido. Los ojos del anciano, que antes parecían soñolientos, se abrieron desmesuradamente. ¡Guau, cielos! El conductor ya se había preparado mentalmente para ver a un joven muy guapo o muy feo. Sin embargo, cuando vio la verdadera apariencia de Mizuno, no pudo evitar exclamar en voz alta. Porque el encanto de Mizuno era simplemente abrumador. No se trataba solo de ser guapo. El joven irradiaba una calidez irresistible, una presencia reconfortante como un suave rayo de sol en un frío día de invierno, o como la de un hermano mayor amigable que cuidaba a la perfección de todos a su alrededor. Su voz también poseía una cualidad magnética atractiva que prácticamente derretía los oídos. A pesar de ser un hombre mayor con preferencias perfectamente normales, el conductor sintió de repente un impulso inexplicable de acurrucarse en el cálido abrazo de Mizuno. Si incluso un hombre heterosexual reaccionara de esta manera, esas jóvenes enamoradas amantes de los caballos sin duda se abalanzarían sobre él y abrazarían a Mizuno con fuerza en el instante en que vieran su rostro. ¿Y ese aroma? Olía exactamente igual que las zanahorias que más le gustaban a Uma Musume. ¿Acaso este joven era suicida y venía a trabajar a este lugar? Tos, tos. El conductor se aclaró la garganta con torpeza, sonrojándose ligeramente y murmurando tímidamente, «Perdón por haber dudado de ti antes, jovencito». «¿Mizuno?» «Viejo, por favor, compórtate con normalidad. Me estás asustando». «Sistema, ¿no se supone que mi físico solo era de rango S con Uma Musume? ¿Por qué este conductor me mira así?» Tu físico es de rango S comparado con Uma Musume, pero nunca dije que no fuera de rango A comparado con los humanos. ¿Clasificación A? ¿No es eso solo un nivel por debajo de la hierba de caballo? Correcto. ¿Por qué no mencionaste algo tan importante? Este sistema no se molesta en rastrear los rangos de basura por debajo del nivel S. Así que cualquier cosa por debajo de S se considera basura ahora. ¿Cómo puedo solucionar esto? Para los hombres, simplemente vuelvan a ponerse la capucha y dejarán de atraerlos inmediatamente, sin dejar efectos duraderos. ¿Y qué pasa con las mujeres humanas? No se conoce ninguna solución. Mizuno. Siguiendo las instrucciones del sistema, Mizuno se puso rápidamente la capucha. El traje del doctor activó de inmediato su efecto de ocultación, devolviéndole su aspecto de joven sombrío y apenas perceptible. El rubor desapareció del rostro del viejo conductor y su expresión volvió a ser la de indiferencia soñolienta original. Madre mía, este joven era demasiado encantador. Casi me derrito. Habían transcurrido 30 segundos. Ayakawa no abrió los ojos de inmediato, en cambio, primero se destapó los oídos lentamente. Mizuno-san, ¿puedo abrir los ojos ahora? Sí, respondió Mizuno con alivio. Gracias por su comprensión. No hay problema, dijo Ayakawa, abriendo los ojos y ofreciéndole su sonrisa habitual. Entonces me voy. Nos vemos mañana, Mizuno-san. Nos vemos. Mizuno subió al autobús. El conductor esperó 5 minutos más, pero no llegó nadie más. Finalmente, arrancó el motor y se dirigió al dormitorio secreto. Ayakawa observó cómo el autobús se alejaba en la distancia, mientras un leve rubor aparecía gradualmente en sus mejillas. Mizuno-san. Ese aroma tuyo, es verdaderamente irresistible. Fin de capítulo. Sachi, este es una de mis obras favoritas, disfruténla, está muy buena.